apreciado docente, queridos compañeros. En esta ocasión, nosotros como grupo vamos a explicar lo que tiene que ver con el tema de la ecuación de la conducción de calor con generación. Mi grupo está conformado por Estefanía Hernández, Oscar Eduardo Quiñones, Gabriel Felipe Candela y quien les habla, Juan David Guzmán Prada. Tenemos una breve descripción de lo que es la conducción de calor estacionaria, transitoria y unidimensional. Lo que venimos trabajando durante este semestre y los términos que vamos a utilizar fueron todos sacados de las clases y de las diapositivas que nos envió el docente. Inicialmente, sabemos que los problemas de transferencia de calor se clasifican como estacionarios o transitorios. De igual forma, el término estacionario implica que no hay cambio con el tiempo en cualquier punto dentro del medio. También sabemos que la temperatura o el flujo de calor permanecen inalterados con el transcurso del tiempo durante la transferencia de calor estacionaria a través de un medio o en cualquier ubicación. Otro punto a tener en cuenta es que el término transitorio implica variación con el tiempo o dependencia respecto al tiempo. De igual forma, durante la transferencia de calor transitorio, la temperatura normalmente varía con el tiempo. Esos son unos términos que tenemos que tener en cuenta para tener conocimiento del tema. Aquí podemos ver una descripción de la conducción de calor estacionaria y transitoria. En el primer ejemplo tenemos el régimen transitorio y en el segundo ejemplo tenemos el régimen estacionario. También aquí tenemos el tema unidimensional, que se dice que un problema de transferencia de calor unidimensional es si la temperatura en el medio varía en una sola dirección y el calor se transmite en la misma dirección. La razón de la transferencia de calor a través de un medio direccional específica es proporcional a la diferente temperatura entre uno y otro lado, como lo pudimos ver en el ejemplo anterior. Esto se expresa en la forma diferencial por la ley de Fourier de la conducción de calor en forma unidimensional, que fue una de las fórmulas que usamos en la clase. También tenemos aquí una breve descripción de la conducción de calor estacionaria, transitoria, unidimensional y el tema principal, que es la generación de calor. Sabemos que la velocidad de generación es un medio que suele especificarse en una unidad de volumen y denotada por unas fórmulas cuya identidad se definen en esas tres fórmulas que están en la diapositiva. Se explicarán más adelante. Aquí podemos ver más ejemplos y un ejemplo conciso de un problema con respecto a la resistencia al hambre de una secadora. Tenemos los datos principales, que son los que para poder resolver el problema sacamos los datos para realizar su correspondiente ecuación. Se reemplazan en la ecuación que vimos anteriormente. Ahí tenemos los datos del problema. Las ecuaciones de conducción de calor en las siguientes configuraciones geométricas se pueden considerar unidimensionales, ya que la conducción a través de ellas será dominante en una dirección y despreciable en las demás. Podemos encontrar un balance de energía sobre este elemento durante un pequeño intervalo de tiempo. Se puede expresar como en la siguiente figura. En las ecuaciones encontramos la razón de conducción de calor Nx menos la razón de conducción de calor Nx más delta X más la velocidad de generación de calor en el interior de los elementos menos la razón de cambio del contenido de energía del elemento. Se puede expresar y sustituir en la ecuación que tenemos. También dividiendo entre el a delta x, tomando el límite de delta x es igual a 0.
por la definición de la deriva de la ley de Fourier. El área es constante para una pared plana. La ecuación unidimensional de conducción de calor es un régimen transitorio. Las aplicaciones prácticas se pueden suponer que la conductividad térmica permanece constante régimen estacionario en algún valor promedio. El alfa es igual a K sobre la densidad de C. Es la difusividad térmica del material. Representa la velocidad con que se propaga el calor. Encontramos régimen estacionario, régimen transitorio sin generación de calor, régimen estacionario sin generación de calor. Teniendo la ecuación unidimensional de conducción de calor en el régimen estacionario, la cual es esta que estamos presentando. Demostrando que las temperaturas en las dos caras son iguales, como se muestra en estas figuras de pared plana. Buenas noches, mi nombre es Gabriel Felipe Candela Sánchez. Continuando con la exposición de la ecuación de conducción de calor en un cilindro largo. Tenemos nuestro cilindro con todas las especificaciones, como se puede observar. Un balance de energía sobre este elemento con forma de casco cilíndrico durante un pequeño intervalo de tiempo se puede expresar como una ecuación de conducción de calor en una pared plana. Resumiendo nuestra ecuación general, tenemos los siguientes conceptos. La razón de conducción de calor en R menos la razón de conducción del calor en R más el delta de R más la velocidad de generación de calor en el interior del elemento es igual a la razón del cambio de contenido de energía del mismo elemento. Entonces, en esta diapositiva tenemos unas ecuaciones que reemplazamos en nuestra ecuación general y tenemos como tal esta expresión. Si dividimos entre el área por el delta de R, tenemos esta expresión que vemos en la parte superior de la diapositiva. También la podemos analizar tomando los límites del delta de R tendiendo a 0, los límites del delta de T tendiendo a 0, o por la definición de derivada o ley de Fourier. Cualquiera de las tres ecuaciones podemos analizar nuestra ecuación. El área de transferencia de calor es área igual a 2pi por RL. La ecuación unidimensional de conducción de calor en régimen transitorio de la siguiente manera, como la podemos observar en la parte superior de la diapositiva. Y para conductividad térmica por régimen estacionario queda de esta manera. Otro punto más es esta ecuación que tenemos acá, delta igual a K sobre C, es la difusividad térmica del material. Se reduce a las siguientes formas en condiciones específicas. Tenemos nuestras tres fórmulas: régimen estacionario, régimen transitorio sin generación de calor y régimen estacionario sin generación de calor. Régimen estacionario, régimen transitorio sin generación de calor y régimen estacionario sin generación de calor. Teniendo la ecuación unidimensional de conducción de calor en régimen estacionario, tenemos la siguiente expresión, como la podemos observar. Y para nuestro análisis de la ecuación de conducción de calor en una pared plana, tenemos lo siguiente: podemos resolver integrando podemos tener como resultado esta expresión con las siguientes condiciones de frontera, como lo vemos acá, y adimensionalmente tenemos esta expresión de nuestra ecuación. Bueno, respecto a la conducción de calor en una esfera, entonces aquí tenemos pues, la representación gráfica de una esfera con sus distintas diámetros.
y el elemento de volumen. Entonces, cuando consideramos un elemento con forma de casco esférico y repetimos el procedimiento que previamente mi compañero explicó, aquí el tema del área ya cambia, porque la fórmula del área pasa a ser 4 por pi por radio al cuadrado, y la ecuación unidimensional de conducción de calor en régimen transitorio queda de la siguiente forma. Entonces tenemos acá la ecuación en una esfera, y para la conductividad térmica en régimen estacionario con generación queda de la siguiente manera, donde la difusividad térmica del material está representada y se reduce a la siguiente forma específica. Tenemos el régimen estacionario, para régimen transitorio sin generación, para régimen estacionario sin generación de calor. Entonces, dado ya todo esto y resolviéndolo, nos queda la siguiente ecuación, esta de acá, y integrándola, llegamos a esta forma, teniendo en cuenta estas condiciones de frontera. Entonces, ahora aplicando pues lo aprendido, tenemos el siguiente ejercicio, en el cual nos piden que se tiene una pared plana en la que existe una generación interna y uniforme de calor. Tiene su superficie lateral izquierda sometida a una temperatura superficial constante de 600 grados Celsius y su superficie lateral derecha expuesta a un fluido refrigerante a 30 grados Celsius, con un coeficiente de convección de 800 vatios sobre metro cuadrado grado Kelvin. El flujo total de calor que se transmite hacia dichas superficies laterales es de 100 kilovatios sobre metro cuadrado. El espesor de la pared es de 0,5 metros y su conductividad térmica es de 25 vatios sobre metro Kelvin. Tomando como origen del eje de las coordenadas el centro de la pared plana, se pide calcular a. La generación volumétrica de calor en la pared plana, temperatura en cualquier punto de la pared plana. C. Valor X en el que se alcanza el valor máximo de temperatura en la pared plana y por último el valor máximo de temperatura en la pared. Entonces tenemos acá la representación con los datos que tenemos de la pared plana. Entonces para el primer punto que nos piden la generación volumétrica de calor, entonces aplicamos la fórmula antes vista, en donde descomponemos volumen al área por 2 veces la longitud y nos queda esto. Entonces reemplazamos valores y ya hallamos la generación volumétrica de calor. Respecto a la temperatura en cualquier punto de la pared, entonces tenemos pues, como tal la fórmula de la solución general de la ecuación de conducción y las condiciones del contorno previamente establecidas, como lo vemos acá. Después de eso pasamos a solucionar el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, despejamos nuestras incógnitas y previamente nos genera esta ecuación. Listo, entonces esta ecuación es la temperatura en cualquier punto de la pared. Entonces en el punto C nos pedían el valor de X en el que se alcanza el valor máximo de temperatura. Entonces el X máximo. Listo, entonces para eso tenemos pues la derivada de la temperatura respecto a X, que pasa a ser aquí nuestra ecuación de solución general. Despejamos y reemplazamos valores y nos dice que la temperatura máxima, o sea, el valor de X donde se alcanza la temperatura máxima es aquí, en menos 0,1194 metros. Y por último, nos piden el valor máximo de temperatura. Entonces, para ello, tomamos la ecuación que hallamos acá, en el punto C, D, y el valor que hallamos acá, y lo reemplazamos en esa ecuación, y ya tenemos la temperatura máxima. Entonces, por último, estos serían los resultados que se obtuvieron y que pues obviamente se hallaron de acuerdo a lo solicitado. Pues aquí tenemos pues nuestras referencias y eso sería.